Welcome back for the home stretch of the United for Youth International Conference. Yolanda, it is amazing how much Bienvenido de wonderful vuelta content has a been la packed into última just a few parte hours del over the past evento. 2 Es days. impresionante todo And lo this que hemos final conversado en segment los is no últimos 2 exception. días y el I último agree segmento with no you es una completely, excepción. Susan. There's been so much Concuerdo valuable contigo, Susan, por information and completo. Ha habido expertise muchísima shared, información muy but we're valiosa not y done yet. expertise, We have one pero more todavía no presentation, hemos once terminado. again Tenemos from una our presentación más, collaborator and una vez partner, más, de Boys and nuestro Girls Clubs of colaborador y America. aliado Our Boys and final Girls session is Clubs of entitled America. Nuestra última Outputs sesión to Outcomes, Measuring es de Outcomes outputs Simply a and outcomes, Effectively. This is midiendo such an los incredibly resultados de manera important simple y topic, efectiva. and we are Este fortunate es to have un tema two muy experts who muy are going to importante share the y best tenemos dos practices for expertos que van a compartir BGCA. las mejores Please prácticas para welcome BGCA. Mark Vamos a darle la Jesus, bienvenida National a Director of Mark Research, Jesús, el director Evaluation and nacional de Insights, investigación, and Jason evaluación e Sumanta, insights, y a Jason Director of Somanta, Research que and es el Evaluation. director de investigación y evaluación. Hello, World Youth Club. Hola, bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Es una maravilla estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, les agradezco también a mi equipo muchísimo por lograr invertir este tiempo con ustedes, con mis colegas, Jason. Y nosotros podemos invertir un poco de tiempo en estos siguientes minutos para hablar sobre algunos datos de evaluación de cómo los datos te hacen sentir. Y cuando nosotros estamos pensando en todo esto y empecemos a hablar de evaluar y de saber exactamente, de alentarlos en cómo podemos lograr todo esto, de cuáles son las cifras que les representan, cómo se sienten cuando escuchan la palabra datos, qué es lo que piensan cuando escuchan esta palabra. Espero que tengan este momento para poderse adaptar. Esta es una de nuestras formas maravillosas de poder pensar y considerar el hecho de que todos nosotros no estamos como muy metidos en el tema, pero creo que en los siguientes 20 minutos vamos a poder sentirnos un poco más cómodos y más emocionados con estos datos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y bueno, lo que nosotros vamos a hacer en los siguientes minutos es vamos a invertir un poco de tiempo a saber por qué importan los datos y tendremos esta conversación y después nos vamos a encaminar a los pasos hacia adelante que deben de tomar para poderles dejar algo concreto, algo sencillo, sin importar en dónde está su organización. Nosotros les pedimos cómo poder recopilar los datos, tener los datos y ver los resultados que tenemos para tanto los jóvenes como para sus familias. Pero antes de llegar allá, solamente un poco del por qué. Nosotros ya hablamos muchísimo de los datos y de las linternas y algo que nos ayuda a basarnos en las áreas de crecimiento y cómo podemos lograr tomar decisiones de estos programas y de las formas en que nosotros estamos creando todos estos puntos para las personas y cómo podemos mejorar los puntos para las familias, de cómo podemos compartir y lograr estos impactos y los resultados. Además de esto, los datos también nos pueden ayudar a amplificar las voces para luchar contra los jóvenes y saber que todos estamos aquí juntos porque nosotros pensamos en las personas y queremos estar ahí hacia adelante con ellos y para ellos. Los datos son un megáfono porque nos pueden ayudar a elevar las voces de los jóvenes para poder luchar por sus necesidades, por sus intereses, ya sea hablando con los funcionarios gubernamentales, con los cofundadores. Los datos casi nunca están en nuestras mentes, pero podemos con ellos asegurar los fondos al demostrar nuestro valor. Esto es algo que nos va a ayudar continuamente a mejorar y a decir esta historia. Yes. Hello, everyone. It's fantastic to Hola, be here among you.
a todos. Es fantástico para mí estar aquí con todos ustedes. Vamos a convencerlos con esta capacitación de datos de una manera más rigurosa. ¿Cuáles son los pasos distintos que ustedes pueden lograr para tomar este viaje? Yo quiero citar de Einstein lo que dijo: yo no tengo talentos especiales, solamente soy apasionadamente curioso. Y yo creo que esto ilustra dónde podemos comenzar con la curiosidad, porque la curiosidad debemos de permitir que nos ayude a investigar de una manera más profunda para explorar esta curiosidad que tanto ustedes como su organización deben tener. La siguiente pregunta que se deben de preguntar es: ¿de qué debo estar curioso? ¿Cuáles son los objetivos, las preguntas que debo tener? ¿Qué es la que necesitamos pensar? ¿Qué necesitamos conocer? Los diferentes impactos y cualidades para su programa y que podamos compartir. En términos de las demás preguntas, tal vez podemos considerar cuáles son los impactos que tenemos en los jóvenes que estamos ayudando, cómo comprometernos con los demás, cómo ilustrar todo esto, cómo podemos lograr para dar estos fondos que tengan un poco más de impacto, tanto en las comunidades como más allá. Y otra pregunta, o la última pregunta que yo consideraría, es también cómo pueden apalancar o utilizar los datos con base en la curiosidad que ustedes tienen. ¿Qué hacen ustedes o su organización? ¿Cómo utilizar esta información? Una vez que ustedes empiezan a pensar en dónde está su curiosidad, tal vez puedan establecer metas más específicas sobre lo medible, lo lograble, lo relevante, las investigaciones que ustedes quieren exportar. Al establecer estas preguntas, ustedes van a querer exactamente el criterio SMART, es decir, hacer sus preguntas o sus cuestiones específicas, medibles, logrables, relevantes y enlazadas al tiempo. Con un número pequeño de datos de recopilación, para no recopilar demasiado o demasiado amplio que nos desvíe del camino. Tenemos que ser muy específicos y compartir con cosas más importantes para saber en dónde queremos terminar. Y esto es como un maratón. Tenemos que dar pasos más consistentes, empezar pequeños y ser más específicos poco a poco. Otra cosa que deben de considerar es asegurarse que sus objetivos pueden cuantificarse, algo que verdaderamente se pueda medir o recopilar en términos de información. Y después establecer lo lograble en términos de líneas de tiempo realistas. Nosotros queremos cosas que no estén demasiado alocadas o demasiado ambiciosas para que sus organizaciones la puedan lograr. Así que, ¿qué es lo que podemos lograr con el lapso de tiempo que tenemos? Y siguiente, podemos considerar la relevancia. Sus preguntas, sus objetivos son relevantes a lo que tienen. Y finalmente, establecer un marco de tiempo exacto y claro, no exactamente el periodo en lo que ustedes quieran entender, sino un periodo corto o largo para poder lograr estas iniciativas con su equipo. Entonces, también hay ciertos ejemplos concretos que podemos considerar. Y estas preguntas aquí ilustran lo que tal vez ustedes puedan recibir. Una pregunta puede ser sobre el liderazgo. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de sus jóvenes que son voluntarios en sus comunidades? Ese es el tipo de preguntas que nosotros nos hacemos en general. ¿Cómo se ven sus jóvenes? ¿Cuáles son sus resultados? La segunda pregunta es más bien una pregunta comparativa. Digamos que queremos comparar algo. La pregunta que pueden hacer es: ¿cómo sus jóvenes en nuestros programas pueden compararse con los demás jóvenes en los logros académicos? A menudo nos podemos comparar con los que están fuera de nuestro programa, pero también los que están dentro. Por ejemplo, también
cómo in another podemos dar site una within your introspectiva de organization. nuestra And organización y en lastly, otros you might sitios. ask a Y question that finalmente, is more evaluative in terms of your programs. Maybe you're centered around pueden well-being, hacerse una and pregunta you que might sea ask a más question about how introspectiva effective your y se programs pueden are in preguntar promoting healthy qué tan behaviors. efectivos These son are nuestros programas initial para poder promover los curiosities that you might comportamientos have that begin to saludables. guide what your data Esto collection efforts todo might se look like. reduce a la Next slide, curiosidad que se please. puede tener. So, aside from beginning to Entonces, explore además or really put de to paper empezar what a your curiosities explorar are, en sus you trabajos might cuáles son then sus begin to curiosidades, design the tal plan, vez the ustedes pueden roadmap to empezar a diseñar explore un some of those plan de questions that datos you or your para poder organization have. explorar estas So, preguntas in que terms of ustedes setting y out your sus plan, you should organizaciones tienen. answer the what, En how, términos when, de and who establecer su questions camino, that are deben de core and preguntarse relevant to that qué, plan. So cómo, first off, cuándo y what quién. data do you need to Entonces, get to primero que answer your nada, ¿cuáles questions? son You los have a datos que question, you have a necesitan curiosity, you have responder something that you're a sus driven to preguntas? discover. Now, Entonces, what do esto you es need to algo que ustedes answer están that? What do you need to impulsados a tell the descubrir. story of that ¿Y question? cómo Consider what necesitan data you need to gather. responderlo Second considerando is the los how datos que question. necesitan Once you recopilar? know what La you need, segunda es la how will pregunta you de get what you need? Will you cómo. collect this ¿Cómo pueden information colectar either in los person, datos, esta online, through a información, ya sea survey, en through an persona, en observation? línea, a This través is de where you might encuestas, de begin through observaciones, thinking through your etcétera? method of collection. Es How will you aquí get that donde ustedes information? pueden empezar a pensar en el Next método de is when. recopilación. When Y will data esto collection start? también, la When will data siguiente es collection el end? How cuándo. often will ¿Cuándo you be va a collecting it? empezar la Will you collect it at recopilación the de start of the datos? ¿Qué school tan a year, at the menudo? end of the ¿Cuándo va a school year? Will terminar? you collect it only once a Nosotros podemos year, hacerlo twice a a year? principios You de can año, a begin through mediados these del año, una timeline vez al año, dos considerations. veces al año. And then lastly, Tenemos que think very establecernos una carefully línea de again about tiempo how y you finalmente divide these piensen muy roles within your cuidadosamente organization. de Who will be cómo taking poder on various dividir los tasks in terms papeles of o las collecting, tareas analyzing, dentro and de su reporting the results of organización the en data? términos And de how can you begin to recopilar, support analizar y these reportar los people in resultados these de los roles or datos in these y initiatives? cómo pueden All ayudar right, a estas passing it back to personas you. Oh, no, para never mind. lograr Sorry, not passing it esto. back to you, Omar. Bueno, Continuing on, here are some examples continuando, of por what data ejemplo, estos collection son can possibly look like in the puntos de roadmap. cómo la You might recopilación de datos puede collect verse en un data mapa through a carretero. survey, through a Pueden learning recopilar chat, or datos a through a través de una listening session or encuesta, focus group. de So una I'll run through revisión de some free examples of aprendizaje these y de really quickly, escuchar una starting sesión with o a un grupo survey. de enfoque, empezando con Next una slide, please. encuesta, por ejemplo. La So, siguiente. in terms of asking a question about En leadership, you términos might de hacer la use a pregunta, survey to begin to collect information about pueden that. Surveys utilizar typically una are encuesta more para intensive. empezar They a have a considerar list of todo many different esto. questions that you might be asking. La Let's encuesta say puede ser 15 muy or more, and inclusiva, they all are digamos, con responded 15 o más in terms preguntas of y some todas kind of a estas se scale, responden a en range of términos de una responses that you cierta give you escala del the rango de ability to respuesta respond to que se le agree, den de la disagree, habilidad de true or not responder, true, things like de that. estar de Next acuerdo slide, o en please. desacuerdo, cierto o falso. La siguiente. Other ways to collect data can also be what Otra we forma de call a recopilar pulse or learning datos es check, también lo which que is very nosotros much llamamos similar una to a revisión survey, de but are aprendizaje shorter o and de more pulsos. frequent. Es Where an similar a extensive una or longer encuesta, pero es survey, más you might corta, collect más a lot of frecuente. data once a Ustedes pueden year and have recopilar this be something that muchos is built datos una into an vez al annual año y type of tener thing. But a algo que pulse se or learning meta check is meant to be en un quick, banco shorter, de and more preguntas, frequent. en un Similar to banco a de survey, datos you're para un asking éxito questions about youth, but in a académico. more Es rapid similar a una or agile, encuesta, targeted pero es route. más Next rápido slide, o más please. ágil para poder tener resultados de esta forma. Yep, and for Omar, he says that this might be a Y question of the day type of también format. una pregunta And finally, de another example qué of data tan collection could be something efectivos that's pueden more ser nuestros qualitative or programas is more para about telling a promover story, los telling youth comportamientos de caregiving salud, stories. contar This could una be a listening session or narración. focus Esto group puede ser where you una gather sesión youth de together in some escuchar kind o of un grupo setting de and enfoque begin donde to se ask reúnen them en cierto more entorno y free-form types of empiezan questions a like, hacer what do you like most preguntas about the things we do distintas here? como Can you ¿qué tell les me gusta what it más sobre means to be las healthy in actividades que community? hacemos And have aquí? you tried any ¿Me new puedes decir things, qué any significa foods, healthy saludable foods, para because of ti? coming ¿Has to the club or intentado coming to nuevos the alimentos organization? This saludables is debido more a of que an vienes a estos organic or clubes? naturalistic type of data Esto, collection digamos, method. es un All right, punto de passing it back to you, recopilación de Omar. datos más Oh, I'm sorry, I orgánico. keep trying to pass it back to you. Y me Finally, estoy saltando general de tips for una data collection diapositiva a include otra, pero explaining the por purpose, último, la making sure that recopilación de all datos de people consejos understand why the data generales, is being collected, explicar el encouraging propósito, honest que todos responses, emphasizing entiendan that por there are qué
estos no right datos se or wrong están answers. recopilando, Using simple alentar language that las is respuestas developmentally honestas y appropriate for the explicar youth que you're no hay working una with, respuesta ni una respecting their pregunta tonta, privacy when collecting utilizar un sensitive lenguaje data, and using sencillo, different forms of data collection, respetar su staying privacidad focused y only on the también data that you will permanecer use and not gathering enfocados beyond your capability. solamente en los And datos que remember ustedes that utilizan y no en quality todas las should be capacidades. prioritized over quantity. No se More les data is olvide que not la always calidad better. debe estar priorizada sobre la cantidad Thank you, porque Jason, and más thank you for datos no siempre es lo emphasizing mejor. that Muchísimas need to gracias y really muchísimas only gracias focus on the por data esta you'll use. introspectiva I'll be para honest, podernos one of the enfocar early verdaderamente mistakes en I todo made lo as que a genera la evaluator researcher recopilación de early in my datos y career poder was evaluar collecting todo too much esto data, para right? poder Going crear una overboard and then recopilación de finding no myself only demasiados using one datos, quarter puesto of que it. And todos somos part of una what voz I've come y to poder is utilizar los it's datos. Y parte irresponsible of de me, lo right, que to he take visto es time que from en staff, algunas from young ocasiones people, es from irresponsable families to porque se ask questions necesita if I'm mucho not gonna tiempo make use of it, para if I'm not gonna recopilar do estos something datos y a about it. veces ni Uh, siquiera se so utilizan. we talked about step 1 and 2, right? Por lo Identify your tanto, ya questions, hablamos de los make your pasos plan, your 1 data y plan. And 2, so now we're going to hacer talk about step un 3, plan de which maybe datos, hacer feel like the preguntas. most Y ahora intimidating vamos a step, hablar del paso which 3, is about analysis. que How es do you el que start to tiene make más sense of sentido the de los data? datos, es decir, el análisis de datos. Truthfully, for each of these steps, we could Y spend bueno, 2 vamos a hours going poner much deeper, esto de una right? manera cuidadosa, And pero particularly podemos for this invertir step, because incluso here hasta there are lots 2 horas of things that can go para into it. esto, pero What software vamos do you a use? resumirlo, porque hay muchísimas How do cosas de las que you podemos do this in hablar. a simple way or more ¿Cómo complex podemos way? lograr esto What de we una want to do manera is just offer sencilla? some ¿Cómo podemos simple trabajarlo? entry points, at least, in thinking about how you start to summarize the data. Right? Ver los The datos más most sencillos que podemos basic and utilizar accessible one is around counting, y right? la más Which we should básica not, y but can be aceptable incredibly powerful es and que meaningful, tenemos que right? ver So cómo to podemos simply be able participar to en el report, hey, we programa offered this y program, poder and we ir had this hacia many young people adelante. started, and we had Y this many young people muchas finish it, otras right? personas Or we jóvenes had lo this han many young people attend logrado at con least estas 50% of the alternativas o sessions. muchas That can be personas que fueron, important because pero que no those may be utilizaron the young estos people datos. for Esto whom we puede may ser see importante better outcomes and porque more learning, podemos right? calcular You can then mejores start to turn that into resultados, something like a percentage, right? What convencer que percentage of our nosotros young people podemos actually completed the program? considerar What percentage of our esto y young cuál es people, el going back to the porcentaje de leadership jóvenes example, right, voluntarios que volunteered regularly? regularmente And consideran then we can este start to think about setting a programa y goal también around that. podemos empezar a What establecer percentage un of young people objetivo are del getting porcentaje de los passing jóvenes que their están grade or getting obteniendo a para grade pasar that al is tercer considered grado on o level given their tener age un and what their mayor efforts. nivel, una mayor Then you can start to look at how participación. does this move or Podemos change or empezar a not ver over cómo time, right? esto We've genera un seen cambio o no. increases or decreases in Si participation se in the program, for incrementa o example. se If we started disminuyen to, los let's say, logros de este once a week, programa, every por ejemplo, Friday, si we empezamos, do por a ejemplo, question, una right, vez a using la the pulse check semana, todos idea. los viernes As hacemos una young people are pregunta exiting utilizando our estas program, we ideas. decide, you know what, Cuando los every Friday jóvenes we're going to están ask them the utilizando same este question. That question programa is going to be, y did you que have a good time today? piensen en Or how las much fun did preguntas you que have pueden today, right? generar o And qué instead of tan doing it a survey, divertidos we do a estuvieron, survey set of y jars, and we put hacemos some una tokens, and they encuesta, drop a jar establecemos un in in promedio the answer para ver box, si right, for esto se them, right? incrementa Or con they el use tiempo y poder lograr stickers or something like that. respuestas Well, para if we que do todo that 4 esto weeks in a row, mejore. we can La start to forma en que see, lo well, hacemos how our 4 young semanas people are seguidas rating their nos puede fun with the demostrar cómo program. los How is that jóvenes changing están over time, divirtiéndose right? And muchísimo en again, nuestros we can start programas to y cómo set goals, and we impacta can esto also con start el to share tiempo. that Podemos with seguir our staff and with our estableciendo young people. objetivos y So really compartirlos con trying to nuestros think about jóvenes. ways in which we can do data Así que esto that nos da la manera make us de feel less identificar overwhelmed, right? And formas make de us cómo feel less podemos hacerlos intimidated by it. para que Another piece is logremos also looking at las themes, partes más particularly from something favoritas like a de los focus group, like Jason jóvenes, mentioned. Well, what were un some of the things grupo that de young people enfoque, como ya find mencionó, most fun at our program? y What are the nosotros most podemos ver common recommendations? exactamente What are cuáles some son las things parents tell recomendaciones us más because we held comunes like a parent para los session padres para el and got programa, some porque feedback es from una them? sesión en la What que are some nosotros things that we podemos can learn and start to realmente act on? participar. Esto And es in algo all que of this, podemos what is aprender really y podemos important ver as con you esos start to go resultados. down this Y lo más journey importante of cuando collecting nosotros this data, estamos tratando to de not treat it like continuar daily con este laundry. And what I viaje de mean by that, recopilar I don't know datos, about you, a but lo my que me daily refiero con laundry esto sits no in a es pile, right? It's a mess. But to actually start to pero organize it early
Nosotros tenemos que right? contar, ver do cuántos this fun thing, participaron for en el example, this programa, question of the week, cuántos lo start completaron. Si a ustedes Google hacen sheet or an Excel estas sheet or preguntas, something nosotros where you podemos start hacer to just jot down una or gráfica, compile that data digamos, in a que nos clean puede manner over mostrar time so that estos when you datos de una go manera más limpia to con el tiempo analyze it, para que you're not
podamos analizarlo y tengamos el tiempo de poder lograrlo con el tiempo, de poder mejorar nuestro puntaje de diversión. Verdaderamente podemos pensar cómo organizarlo con el tiempo para que esto funcione para nosotros para el futuro. Algo, no, ya apareció. Y también considerar cómo podemos utilizar datos visuales para comunicarnos. Los visuales pueden ser increíblemente poderosos sin importar en dónde queremos ponerlo, porque rápidamente podemos decirle a las personas lo que están preguntándose. Entonces, lo que yo quiero hacer cuando nosotros recibimos estos puntos, tenemos que intentar ayudar a las personas que lo necesiten. Este es un ejemplo que tenemos aquí en la parte inferior de la pantalla. Por ejemplo, aquí podemos ver que un 92% trata de ayudar a las personas con necesidades. Estos son los porcentajes en estos casos. Por ejemplo, como ya les expliqué, otra cosa que nosotros podemos hacer son las citas. Las citas son muy importantes para traer los datos a vida, a una vida real. Por ejemplo, escuchar a algunos chicos de los clubes y ver cómo afectan esto en nuestras vidas. De cierta manera que también pueda elevar la voz de los jóvenes y de sus familias, de lo que han logrado. Este es un par de ejemplos aquí. Ustedes pueden leer estas citas y ver cómo están logrando todo esto. También las gráficas de PI. Este es un círculo que nos muestra las diferentes diseminaciones, por ejemplo, cuáles son los eventos que podemos lograr aquí en este círculo. La mayoría de los miembros del club de preparatoria tratan de perseguir esta educación postsecundaria. Por ejemplo, aquí es la pregunta de cuántos o cuál es el porcentaje de nuestros miembros que planean ir, digamos, a la siguiente etapa de la escuela después de la preparatoria. Otro también, por ejemplo, son las gráficas de barras, que son las formas más comunes de presentar mucha información o mostrar las diferencias de los grupos. Estos son los tres colores que representan diferentes áreas clave en las que nos hemos enfocado. Lo podemos utilizar con este porcentaje también como de éxito académico, de carácter y de estilos de vida saludables, tanto de niños como niñas, que nos muestran las diferencias o las similitudes entre los más jóvenes y en los mayores. Y la última también son las gráficas de línea, que si ustedes ven algo con el tiempo, les puede mostrar los cambios. Esto es muy importante. Por ejemplo, en 4 semanas seguidas nosotros podemos ver, si lo ponemos, no sé, en Excel o en alguna de estas otras aplicaciones, podemos alinear cómo han logrado estos cambios de un punto al 3, al 4, etcétera. Y estos son los puntos importantes en los que podemos centrarnos. Espero que estas sean maneras útiles de poder continuar con todos estos datos. Ahora, como dijimos anteriormente, no solamente recopilar datos por recopilarlos, sino que también se pueden utilizar de diferentes maneras para cerrar las brechas. Uno, por ejemplo, es qué es lo que podemos encontrar útil, lo que no encontramos útil, porque nunca vamos a tenerlo un 100% correcto la primera vez. Entonces puede haber algunas cosas que ustedes encuentren. Las personas jóvenes a veces no entienden cuál es el objetivo y creen que no es útil. Y si no es útil, pues desháganse de ello. Y también otras cosas como podemos comprometer a nuestro personal, a los jóvenes, para que esto sea significativo. Por ejemplo, si ustedes resumen un grupo de personas juntas y nosotros podemos compartirlo y tener estas conversaciones. ¿Qué significa cuando nosotros vemos que las personas nos dicen que tenemos suficiente tiempo? ¿Qué es lo que significa
only 20% say they really understand un what we do, 20% de lo que to nosotros really start podemos to have some lograr. conversation about what we're doing Entonces, better. nosotros And tenemos along the todos way, to estos celebrate puntos the y en successes, right? todo el Celebrate the momento wins, nosotros because podemos other celebrar beautiful thing about data is it allows you to estas really cosas see where maravillosas de there's los great things datos. happening, and then to be very open and transparent Y about the areas we have esto es challenges. estar Those are the abiertos opportunities y for us es to muy importante get las better, to set some oportunidades goals, para because poder that's what youth mejorar development is all about, right? Is how we continually de estos improve elementos, cómo so we can podemos meet their continuar needs in the interest of our youth. cumpliendo con todo And then last, esto. using data Y lo visualization, other último, por things, supuesto, show los how things datos are que going, nosotros right? estamos Sticking with that utilizando fun example, right? If con I, otros in my ejemplos program, tan I'm measuring divertidos. Por how are ejemplo, en mi young people having programa fun nosotros once a estamos week viendo over cómo los time, jóvenes I'm actually going to display that pueden to my lograrlo neighbor, con el the tiempo. entrance to Podemos the exit, utilizar todos so that estos our young datos people can also y see that mejorar. we're using their data, that we truly care about their voice, and parents can even see like, oh wow, Entonces, this is what's esto es happening here, and we can importantísimo. be very open and we create Y community like nosotros that through data podemos because we have a lograrlo shared de una goal of manera getting abierta better. para poder ver este círculo. On that note, and this is where we start to Con wind esa down and wrap nota up. es aquí, creo, We have donde a few nosotros vamos a resources poder here for you resumir that will be muchos this recursos fallback que will be tenemos dropped para in the todos chat for you. ustedes There y it is. creo We que also esto es have a importantísimo. handout. Jason, I'm realizing I was going to hand it off to you, but I'll just keep going Nosotros for time's vamos a sake. darles todo esto, vamos a continuar. We also Aquí actually have something tenemos where we call algunos a Pulse puntos que Stats Guide. podemos This is from Boys and Girls Clubs. You're welcome to use ver anything from tanto there. para It's just jóvenes, ways, hombres y mujeres, examples of ways in y which podemos we utilizarlo como approach ejemplo de lo some of que the se more necesita simple and para quick poder and tener along the algunos de way los kind of puntos data más collection, importantes en todo using things like la polls, using things recopilación de like datos y focus groups and utilizar listening sessions, and you'll find in there some sample estos puntos questions en and donde so on. nosotros podemos On the encontrar screen estas are some preguntas y así resources that we sucesivamente en la pantalla. find to be really Nosotros helpful tenemos starting algunos points puntos para from poder other places tener outside of puntos de World Youth Clubs and inicio en outside los of Boys and Girls diferentes Club. lugares para poder Thank you all so very recopilar much los datos en todos for your lados. time. Así We que hope this les was agradezco helpful. muchísimo a todos por su Jason, any tiempo. final words? Esperemos que haya sido muy útil para Yeah, todos I guess ustedes. just last thing to ¿Quieres say is decir algo that más? Y data solamente quiero is a decir una story, última and at cosa. the basic Los level, datos it's being son able to tell the story importantes. Un of your nivel básico organization, your es poder staff, your contar la leaders, and your historia de su youth. So organización, de hopefully su these personal, resources help you de begin to sus discover líderes y de tools sus and develop jóvenes. skills that Entonces help you podemos tell that empezar story. a descubrir And herramientas y a hopefully somewhere desarrollar along the herramientas way, para you are todos. now Y feeling more like a esperemos number 4 que or en maybe even algún a number punto 1 on this. nosotros Thank you podemos all. estar desde el 1 hasta el 4 en completa sincronía. Muchas gracias.